Bien, esto ha significado también toda una vuelta a revisar el aporte y el legado de la figura del expresidente Sebastián Piñera, y especialmente hemos visto a un mundo, a Chile Vamos, muy cerrando filas, ¿no? Muy concentrado en darle finalmente el valor a esta figura que llevó a la derecha 2 veces a la moneda, ni más ni menos. Tenemos en línea al diputado Diego Chalper. Buenos días, diputado, ¿cómo le va? Hola Claudia, buenos días. Diputado, lo que hemos visto ahora es como que hay un legado político de Sebastián Piñera que probablemente Chile Vamos no sé si lo tenía tan en perspectiva, pero evidentemente la figura de Sebastián Piñera termina tomando una fuerza, un aura bastante distinto, ¿no? ¿Qué es lo que ha visto usted, ¿no? En lo que ha sido el proceso de estos días. Bueno, mi impresión, Claudia, y la digo desde alguien que no tuvo la posibilidad de participar en su gobierno y tampoco, digamos, la brecha generacional quizás hace que yo no pueda calificarme como un par o un amigo del presidente Piñera, sino que más bien alguien que le tocó defender su gobierno desde el Congreso Nacional en momentos muy duros, donde en plena gestión de la pandemia teníamos una oposición feroz. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que hay que evaluarlo como el líder político que permitió en Chile la alternancia en el poder, que es una cosa bien importante después del retorno a la democracia, un poco quebrando esta inercia de que parecía que solo la centroizquierda podía administrar el poder, y la verdad que, mire, no, aquí la centroderecha fue capaz de hacer gobierno 2 veces, y eso fue tremendamente importante también para darle una lección al otrora oficialismo de la época de que se podía estar ellos en la oposición, como que había instalado en ese minuto la historia una idea de que solo un mundo Sí. podía ser oficialista. Ahora, una Y eso cosa fue ahí. tremendamente importante. Ya, pero también pongámoslo en perspectiva, digo, Chalper, que es lo que ha dicho todos los analistas, y Oh, probablemente la condición probablemente de opositor que tuvo siempre Sebastián Piñera al régimen militar, también marcó, y de hecho es la única persona que votó por el no abiertamente, que viene de una familia demócrata cristiana, que cruzó siempre esa frontera, que incomodó a sectores de la derecha, y fue esa. Entonces, hoy muchos dicen, si hubiese sido una persona de la derecha tradicional, no habría llegado nunca a la moneda. ¿Lo cree usted? bueno, es que la biografía obviamente forman parte de la historia y eso es indiscutible. Yo pienso que en mi generación el hito divisorio para los próximos años va a haber sido cómo usted votó en el apruebo y rechazo. Para esa generación, obviamente, el clivaje del retorno a la democracia fue extremadamente importante. Pero yo lo que quiero resaltar es que la gracia del presidente Piñera fue que tuvo la capacidad de, primero, promover la alternancia en el poder; segundo, resaltar la importancia de la gestión pública. O sea, el sentido y compromiso país que tiene hacer bien la pega, y que la estamos viendo estos días, por Dios que hace la diferencia. Entonces, yo creo que ese es otro legado Mm. indiscutible. Y lo tercero, para mí, tremendamente importante, era la capacidad que él tenía de unir a nuestro sector político, y eso obviamente es un desafío futuro tremendamente importante, porque en su minuto la Coalición por el Cambio, después Chile Vamos, que emergen como alternativas y plataformas para dar sustento a una centroderecha con vocación de mayoría. Y yo creo que una de las tareas que tenemos como Chile Vamos es defender un proyecto político radicado en la derecha, obviamente, pero con vocación de mayoría. Y era algo que veníamos perdiendo un tiempo a esta parte. O sea, estaba esta idea de que para avanzar de cara al futuro había que radicarse en una cosa muy ortodoxa, muy vehemente, y yo creo que una de las tareas que nos deja, digamos, el fallecimiento del presidente Piñera es cómo construimos un proyecto político al estilo de lo que él impulsó, que es, teniendo raíces firmes en la derecha, tener vocación de alternancia en el poder y vocación de mayoría. Ya, Y y eso es esa, una tarea que tenemos que asumir. sí, ayer estuvimos acá en Radio Pauta con Pablo Longueira y nos contaba que él había tenido una conversación muy reciente con Sebastián Piñera, las semanas previas, los días previos a su trágico fallecimiento, y que fundamentalmente habían hablado los dos muy preocupados del futuro de la derecha, que consideraban que las cosas así como estaban, había que volver a darle un curso, que no se estaban preparando, que no había un camino abierto respecto de cómo funcionar. O sea, Sebastián Piñera se fue con una gran preocupación respecto de lo que estaba pasando en la derecha. Y él había hablado en algún minuto de una gran coalición desde republicanos a demócratas. Entonces, ¿usted cree que esa idea se mantiene? Bueno, yo sé que es muy reciente para hablar de esto, pero... Obvio. Mire, yo soy más optimista. Yo creo que las nuevas generaciones de derecha estuvimos puestos a prueba cuando, habiendo ganado el rechazo, teníamos que cumplir nuestro compromiso democrático, y lo hicimos.
Hecho eso, fuimos capaces de construir un trayecto constitucional muy razonable que lamentablemente, por razones que ya vendrá el caso a analizar, no prosperó, pero yo creo que nuestra generación en ese sentido, yo entiendo la generación de la preocupación de antiguas generaciones respecto a esto, pero nuestra generación cuando tuvo que hacer algo significativo, cumplió su palabra y supo dar un paso de conducción. Entonces, lo que viene ahora de cara al ciclo electoral que se empieza a construir desde marzo, o sea, en un par de semanas más, es que esas mismas generaciones o estos mismos dirigentes seamos capaces de construir una plataforma con potencial electoral, con fuerza en los contenidos discursivos y al mismo tiempo, Claudia, con capacidad de darle una alternativa de alternancia al país. Ahora, yo en eso soy más optimista. Ya. Yo creo que va a emerger una alternativa. Ya, no nos vayamos tan lejos porque todavía no sabemos cómo viene. Pensemos un poco en lo que pasa hoy. Diego Chalmers, usted es diputado de Renovación Nacional y usted mismo subraya fuertemente que usted es parte de la nueva generación, ¿ya? Lo que hemos visto en estos días también ha sido, yo creo, un contraluz. Una parte de exministros de Sebastián Piñera, no de su generación, de la generación que viene, le digo Evelyn Matei, Gonzalo Blumel, Pablo Longueira, que han sido muy críticos del gobierno, de la generación que está hoy día en el gobierno, del maltrato. Han dicho que ahora lo califican un demócrata, pero que fueron una oposición durísima, piden un mea culpa. Pero cuando uno ve ayer a la viuda Cecilia Morel, a las hijas de Sebastián Piñera, ve un tono totalmente distinto. Ve un tono de agradecimiento, de cercanía, ni un reproche. Sí, lo que pasa es que yo creo que, a ver, en lo referente a la manera en cómo el presidente Boric ha obrado en cuanto a jefe de Estado y dar funeral de Estado y dar días de duelo, yo creo que eso ha estado a la altura. O sea, en lo humano respecto de esta coyuntura eso ha estado bien. Pero eso no obsta que el diputado Gabriel Boric y toda esa generación cuando estuvieron puestos en la oposición, a mí me parece que fueron extremadamente irresponsables. O sea, tuvieron muy poca vocación país, porque más allá que uno pueda tener diferencias de ideas, cuando tú estás gestionando una pandemia que produjo estragos en países tremendamente calificados como podía ser Alemania, Italia, y tú lo estabas haciendo con una oposición que se querellaba contra tus ministros, que dicho sea de paso, me quiero permitir una cosa, Claudia, si es que realmente tienen vocación de unidad, podrían aprovechar esta coyuntura para retirar esas querellas. Esas querellas hasta el día de hoy subsisten. Hay colaboradores del gobierno que están hoy día puestos en cargos de gobierno que figuran como querellantes en causas contra Enrique París, contra Jaime Mañalich, contra la Paula Daza, y por lo tanto a mí me parece que ese tipo de cosas subsisten hasta el día de hoy. Y si usted me dice qué gestos concretos podrían darse para darle un sentido a lo que estamos viviendo estos días, bueno, que si realmente hay una autocrítica, hay una reflexión que se traduzca en hechos concretos. Entonces, usted me pregunta a mí, ¿cuál es la diferencia entre el presidente Boric, que ha tenido sentido de Estado y que lo reconoce la Cecilia Morel, y el diputado Boric, como actuó como oposición? Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros tuvimos que administrar cosas tan difíciles como el estallido social y la pandemia con una oposición total y absolutamente inclemente y absolutamente poco democrática. No, mi pregunta también es la siguiente, Diego Chalpen, y se lo pregunto no solo como diputado y no solo desde una trinchera, sino también como a nivel país. En estos días ha sido todo el mundo, y ojo que aquí no es que la izquierda siempre no quiso a Piñera, acá hay sectores de la derecha que nunca quisieron a Piñera tampoco, usted lo sabe bien. Si todo el discurso político hoy día frente a una ciudadanía, que además una ciudadanía golpeadísima por una tragedia brutal como los incendios, con todavía gente desaparecida, con 12.000 viviendas afectadas, muchísimos muertos, cientos de muertos. Si todo el mundo habla de que aquí cambió el clima, que hoy día vuelve la política de los acuerdos, y lo que la ciudadanía ve es que siguen habiendo reproches, que ustedes le siguen cobrando la cuenta al Frente Amplio porque cuando fueron oposición le fueron implacables. Si el Frente Amplio sigue cobrando, o sea, ¿en qué minuto realmente ese mundo político deja de mirar la caja chica para poder mirar en perspectiva un país que está sumamente golpeado? Yo, Claudia, en esto quiero ser extremadamente franco con usted. Ya. Yo no tengo ninguna duda que si la izquierda hubiera ganado con el apruebo, no se hubiese ido a sentar al día siguiente con nosotros. A mí de repente quiero marcar esas diferencias. Nosotros, habiendo ganado el rechazo con un 62%, fuimos a construir un camino de salida con el gobierno. Y nos valió críticas muy duras de un sector de la derecha. Nosotros, en todas las coyunturas de tragedia que ha vivido este gobierno, siempre hemos estado disponibles a concurrir a la moneda a colaborar. Y el mejor ejemplo es que el presidente Piñera andaba en función de construir fuerzas de tarea para apoyar al gobierno.
Entonces yo no puedo permitir que aquí se instale que nosotros como oposición hemos tenido una actitud parecida siquiera. A mí lo que me parece que es necesario hacer para sanar las heridas es que aquí haya una autocrítica de fondo, profunda, que nos permita a todos salir diciendo, mire, nunca más oposiciones que son inclementes con los gobiernos, nunca más oposiciones que en instancias de tragedia, pandemia, incendio, la que usted quiera, en vez de optar por colaborar, opta por interponer acusaciones y querellas. Pero si no hacemos esa autocrítica con sentido futuro y con sentido de Estado, es imposible construir para adelante. Entonces, yo creo que el hito de hoy nos tiene que, por decirlo así, convocar a dos cosas. Destacar que en Chile hoy día es posible, en una coyuntura como esta, que haya unidad. Yo no sé si en otras democracias vecinas pasaría algo parecido, para serle franco. Bien. Entonces eso tiene un tremendo valor, pero termino. Pero al mismo tiempo, proponernos desde marzo un cambio de clima que indiscutiblemente, Claudia, lo tiene que liderar el gobierno, porque los países los lideran los gobiernos. Y yo lo que propongo, modestamente, es un gesto hoy día, que es que digan, mire, efectivamente no estuvimos a la altura y por lo tanto un paso concreto es que vamos a retirar las querellas, al menos en lo que respecta a la pandemia del COVID-19, que hasta el día de hoy subsiste. Voló el tiempo, Diego Chalpen, diputado de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por esta conversación aquí en Radio Pauta. Que tenga un buen día. Muy amable. Gracias, Claudia. Que estés bien. Que te vaya Chao. muy bien.